Entonces clamaron a Jehová, y ellos fueron libres de su angustia, y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, él una vez más los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Y clamaron otra vez a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Entonces otra vez clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones, pues él cambió la tempestad en sosiego, y se apaciguaron todas las ondas. Amén. Dios es bueno. Y en un solo salmo encontré casi 12 ocasiones. Y clamaron en su angustia, y el Señor los libró. Y los miró en sus aflicciones, y el Señor los libró. El Señor está siempre dispuesto a librarnos de todo momento de dificultad. El Señor está siempre dispuesto a ayudarnos cuando lo buscamos. Y hoy no es la excepción. Él está en medio de nosotros como poderoso gigante. Él ha abierto camino delante de nosotros. Él está extendiendo su mano de poder para que nosotros podamos conocer su victoria. Pues el Señor es nuestro hacedor. Él es quien nos formó. Él cambió todo alrededor de nosotros para darse a conocer a causa de sus misericordias. Él está en medio nuestro como poderoso y glorioso y asombroso gigante. ¡Aleluya! Mis amados, buenas noches. Qué bueno que se han vuelto a reunir. Qué bueno que estamos conectados otra vez a través de este medio. Y bueno, pues antes de empezar con el mensaje, es tiempo de que nosotros nos vayamos preparando para poder recibir una nueva ola de bendición. El Señor está dispuesto a bendecirnos. Su palabra nos muestra que el cuerno de su bendición se derrama en medio de aquellos que le buscan. Su lugar donde coloca el vino, en su redoma donde Él coloca el vino, Él está abriendo para compartirnos esa hermosa bendición y que nosotros desbordamos de gozo. Él está dispuesto a bendecirnos, mis amados. Así que preparemos nuestro corazón esta noche y permitamos que Él nos hable. Así que, ¿qué tal si ahí en tu lugar me acompañas a orar? Que sea el Señor vistiéndose de nosotros y nos lleve a conocerlo. Amén. Padre bueno, en el nombre de Jesucristo, hoy queremos rogarte, vístete tú de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Vístete tú, Señor, de nosotros. Llévanos a comprender tu palabra y este secreto el cual estamos orando. Vístete tú de nosotros, Señor. Padre, permíteme, Señor, que las palabras que salgan de mi boca no sean, Señor, pensamiento natural, sino que seas tú hablando a tu pueblo. Sé tú mismo, Señor, sujetándome, Señor, guiándome, Señor. Mis hermanos no se conectaron a escuchar mi consejo, sino a escuchar tu voz. Y hoy en el nombre de Jesús, en total debilidad, reconociendo que yo no puedo, te ruego, Señor, háblanos, instrúyenos, guíanos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y el mensaje de esta noche le he puesto: el Espíritu
se vestirá de ti. ¡Qué hermoso! Pero no hubiéramos logrado llegar hasta este punto si no hubiéramos aprendido lo que son las vestiduras viles, de las que gracias a Dios nos hemos estado despojando, por las cuales el día de ayer estuvimos haciendo en parte guerra y en parte renunciando, pero también el Señor nos ha ido enseñando. Y no podríamos haber llegado hasta aquí sin comprender que Él mismo nos guía a entretejer la vestidura de lino. Y esta noche el Señor me hacía entender que hay una vestidura, la cual muchos hemos despreciado, de la cual Él se viste para manifestar su voluntad y darse a conocer en la tierra. Y esa vestidura eres tú, porque el Señor busca de manera continua vestirse de ti para mostrar su poder, su señorío, su gloria, su autoridad en medio de este mundo, porque aún tú eres ese derecho legal por medio del que el Señor se manifiesta. Es decir, tú y yo voluntariamente colocamos ropas encima de nuestro cuerpo para mostrar una apariencia, para mostrar cierta forma de vernos. Pero el Señor, siendo todopoderoso y en absoluto dominio y gobierno, Él determina vestirse de ti. Dirás, bueno, de Jesús. No, de ti. Para mostrar la gloria en este tiempo. Porque Él busca tomar esa imagen misma que tú tienes para mostrarse a la gente que está a tu alrededor. ¿Por qué crees que hay muchas personas que simplemente al verte dicen, yo quiero lo que tú tienes? O simplemente te prestan atención para que al momento de que tú abras tus labios, ellos puedan escuchar la palabra de Dios, porque el Señor se viste de ti. Y quiero mostrártelo en la palabra. Y te voy a leer el libro de Jueces, en el capítulo 6, en el versículo 34. Y te lo voy a leer de 3 versiones. En la versión Palabra de Dios para Todos, en la nueva versión internacional y en la Biblia de traducción del lenguaje actual. Así que te lo quiero leer. Dice, pero el Espíritu del Señor entró en Gedeón. Fíjate, entró en Gedeón. Esas 3 palabras apuntan a una palabra hebrea que se escribe lavash. Si estás tomando notas, ahí escríbelo. Lavash, que significa entró en. Y continúa, y le dio mucho poder. Gedeón tocó una trompeta para llamar a los del grupo de Abiezer. En la nueva versión internacional dice, entonces Gedeón, y aquí vuelve a manifestarse, poseído por el Espíritu, lavash, poseído por el Espíritu del Señor, tocó la trompeta y todos los del clan de Abiezer fueron convocados a seguirlo. Y en la traducción del lenguaje actual dice, pero Gedeón, guiado por el Espíritu, lavash, de Dios, tocó la trompeta para que se uniera la gente de Abiezer. En otra versión encontramos, y el Señor se vistió de Gedeón, lavash. Mira, mi amado, ¿qué es esto? Al estar encontrando estos versículos en las diferentes versiones, encontramos que el deseo de Dios no es solamente tomar una apariencia física en la tierra, sino impartir sobre aquel del cual se está vistiendo, impartir poder, impartir guianza, impartir sabiduría, mostrar su gloria. Es decir, mis amados, estamos viendo un panorama sobrenatural. Es decir,
Ya no es más tú con un poco de Dios, sino Dios con todo lo que eres tú. Lavash. Es muy diferente. Es decir, mis amados, esta palabra hebrea nos hace referencia que el Espíritu de Dios se encarnó en Gedeón, lo llenó de poder desde su interior, es decir, vino sobre él, reposó sobre él, se apoderó de él, se adueñó de él. ¿Con qué propósito? Para mostrar al mundo, en medio de un momento de crisis, en medio de un momento de destrucción, en medio de un momento de terrible delincuencia, en el momento donde Gedeón estaba pasando por un horrible temor a la gente que le rodeaba, Dios buscaba establecer su manifestación a través de un hombre tan simple como tú y como yo. La palabra nos narra algo muy interesante ahí en el libro de Jueces. Y es que los madianitas, un pueblo, gente, guerreros ladrones, gente horrible, que venían de una ciudad llamada Madián, estaban esperando el momento preciso cuando Israel comenzaba a cosechar, con el propósito de venir y robarles la cosecha, quitarles todo después de que ellos lo hubieran levantado. Imagínate qué tipo de gente. Y Gedeón, de acuerdo a la escritura, él tenía mucho temor. Y él tomó la cosecha y en vez de comenzar a limpiarla al aire libre como era lo normal, él metió toda su cosecha a un lagar, a una cueva, en otras versiones dicen, en otras versiones describen un cuarto pequeño donde se machacaban las uvas. Es decir, toda la cosecha la tenía que meter ahí Gedeón y comenzar a golpearla para poderla limpiar. Es decir, era tanto el temor de Gedeón y tanta la responsabilidad a la vez de que tenía que llevar algo a su casa, que prefería estar en lo oculto y no le interesaba que lo criticaran, porque él tenía la responsabilidad de llevar alimento a su casa. Sin embargo, yo encuentro algo. No solo el corazón de Gedeón estaba amedrentado, sino la de todo el pueblo. Y yo tengo una inquietud en mi corazón. ¿No será que cuando el pueblo está amedrentado, está inquietado, está pasando por momentos de opresión, no será que la gente comienza a dudar que él y su familia estén en el plan de Dios? ¿No te ha pasado a ti que son tantos los conflictos, las batallas, las pruebas, que en vez de decir, Señor, ayúdame, tu pregunta es, Señor, ¿te acuerdas de mí? ¿No crees, Señor, que no estás viendo mi sentir, que me siento totalmente abandonado? Gedeón, a pesar de que estaba pasando por esos momentos de crisis, lo podemos encontrar en el libro de Hebreos capítulo 11 como un héroe de la fe. No porque fuera el hombre más espectacular, sino porque él tomó el reto, llamémosle así. Él reconoció que le era necesario creerle a Dios en medio de los tiempos difíciles que él pasaba. Gedeón no era un guerrero, no era un hombre entrenado. Gedeón era un simple granjero, era un campesino. Es decir, Gedeón no tenía la capacidad ni el entendimiento de guerra para hacer frente a frente batalla a los madianitas. Y Dios lo miró. Dios miró a Gedeón, un hombre lleno de dudas, un hombre lleno de incapacidades de guerra,
un hombre lleno de inquietudes, de incertidumbres, y el Señor nuestro Dios determinó vestirse de Gedeón para establecer el reino en ese tiempo. ¿No será, mi amado, que el Señor hoy está buscando a uno que diga: yo estoy dispuesto para que el Señor se vista de él y manifieste el reino y su justicia en estos tiempos de dificultad? Es necesario que veamos algo. Cuando el Señor se viste de Gedeón, escúchalo bien, no Gedeón se vistió de Dios, es imposible. Dios se vistió de Gedeón, pues para él todo es posible. Aleluya. Y al momento de que el Señor se viste de Gedeón, el Señor le habla palabras de vida, palabras de esfuerzo, le da ánimo, le dice el Señor: varón esforzado y valiente. En medio del momento de crisis, el Señor le está haciendo comprender: Gedeón, no es con espada, no es con ejército, no es con tu entendimiento, no es con tu manera de resolver las cosas, sino es con mi Santo Espíritu. El Señor, cuando elige a una persona para vestirse de él o de ella, es porque a esa persona lo desea llevar el Señor a otro nivel. Yo encuentro que cuando Gedeón fue vestido del Señor, o más bien, cuando el Señor se vistió de Gedeón, automáticamente vinieron ángeles a rodear a Gedeón. Es lo mismo cuando uno de nosotros es vestido, cuando el Señor se viste de uno de nosotros, el Señor envía a sus ángeles, envía a su séquito, porque siempre que somos vestidos del Señor se manifiesta guerra. Y en medio de la guerra es Él, el poderoso gigante que abre camino, que quita al enemigo, y Él envía a sus ángeles para que tu pie no tropiece con piedra. Porque el Señor busca vestirse de nosotros para mostrar públicamente de lo que es imposible para el hombre, es posible para el Señor. Porque aquel que es vestido de la manera de Dios, todas las cosas se manifiestan en bendición. Amén. Es decir, es Dios quien se acerca al hombre y lo comienza a envolver. Y quiero ponerte una realidad. Ciertamente tú y yo hemos orado muchísimas ocasiones pidiéndole al Señor un sinnúmero de cosas. Pero quiero que observes algo. Entre las cosas le pedimos al Señor entendimiento, sabiduría, etc. Pero cuando viene el Señor y Él toma forma de hombre en tu persona, aún todo lo que tú eres, tu entendimiento, tus planes, tus propósitos, tus finanzas, todo es cambiado, y te lo quiero mostrar. Gedeón, durante 7 años, estuvo sometido a servidumbre bajo el yugo de los madianitas. Le robaban, los abusaban, los ultrajaban, violaban a las mujeres, hacían cosas horribles. Y Gedeón y muchos del pueblo de Israel estaban sometidos bajo un yugo de depresión, de temor, de desgano, de confusión. Mira, quiero hablar a tu corazón. No sé cuánto tiempo tú has estado encerrado en un tormento. No sé cuánto tiempo has estado deprimido, en angustia, con inquietudes, ni siquiera has logrado conciliar correctamente el sueño. Pero el Señor me ha dicho que te diga, mientras que hacía este mensaje, que hoy el Espíritu del Señor ha de venir sobre de ti para resucitar tu espíritu, para reavivar tu hombre interior y mostrar en tu entorno su gran gloria, porque Él es el que arranca de ti ese pasado tormentoso. Es Él quien te muestra el camino por el cual debes andar. Es Él quien te toma de tu mano derecha y te da sabiduría para hacer riquezas. Es
Él el que te libra de todo enemigo, de todo embate, de toda enfermedad, de toda obstrucción, porque es Él el que quiere mostrar que tú sí le importas al Señor. No le importarás al entorno, pero al Señor tu Dios sí le importas. Muchos podrán rechazarte, hablar mal de ti, pero el Señor sigue teniendo pensamientos de vida, sigue teniendo pensamientos de paz. Sus pensamientos sobrepasan los tuyos, sus caminos son más altos que los tuyos. Por eso es necesario que hoy te abandones en las manos de tu Señor. Amén. Mi amado, ya no es tiempo de justificar nuestras malas decisiones. No es tiempo de que haya una voz interior en ti que te haga escuchar. Es que no eres capaz de tomar este empleo. Es que no puedes pensar otra cosa que no sea que eres un mal padre o una mala madre. Ni siquiera puedes llegar a pensar que podrás desarrollar un ministerio porque en breve volverás al pecado. No, el Espíritu de Dios, cuando viene sobre de ti, provoca que todo lo que te ataba en tu pasado sea roto. Por eso cuando el Señor se vistió de Gedeón, le cambió su entendimiento. De ser un granjero, ahora lo colocó como un guerrero. Y quiero mostrártelo. Gedeón desarrollaba su trabajo en un lagar, en un lugar muy pequeñito, no en el aire libre como era normal cuando había la cosecha. Todo esto lo hacía porque estaba lleno de temor. Y ahí en el lagar, y el Señor me hacía entender algo, ahí, en el lugar secreto, el Señor le dijo a Gedeón: hombre esforzado y valiente. Y yo no entendía cómo, Señor, en el lugar de temor. Y Él me hizo verme a mí mismo. ¿Cuántas veces estoy lleno de temor, lleno de ansiedades, lleno de inquietudes, y al único lugar al que vengo es al lugar secreto? Y en el lugar secreto es donde el Señor mi Dios me dice: varón esforzado y valiente, levántate, levántate, porque yo estoy contigo. Yo soy tu Dios, quien te esfuerza y te da entendimiento. Y es lo que vengo a decirte. No solamente lo hizo con Gedeón, sino que Jesús mismo lo hizo con Simón. La Escritura nos muestra que Simón era el nombre primerizo de Pedro. Simón significa guiado por el viento, movido por el viento como un junco. Era tan frágil que aún cualquier cosa lo movía. Pero al momento de que el Señor le habla, le cambia su identidad, le cambia su entendimiento. Y de ser un hombre movido por el viento, un junco movido por el viento, lo convirtió en una piedra, un lugar firme. Aquel que ahora vemos en la Escritura que edificó, instruyó al cuerpo de Cristo. ¿Cuál será el nombre que hoy el Señor está susurrando a tu oído? Escucho en mi espíritu: Débora. Escucho en mi espíritu: estoy contigo. Escucho en mi espíritu: no te soltaré, porque yo estoy contigo. El Señor, mis amados, mis amadas, no le interesó el lugar donde estaba Gedeón. Gedeón estaba inmenso en la cobardía, en la duda. Pedro estaba inmerso en el rechazo, en el analfabetismo, pero aún así el Señor se vistió de ellos. Y yo entro aquí en un conflicto. ¿No será que Pedro, no será que Gedeón pensaron: ¿cómo me puedo explicar por qué Dios me escogió a mí? Es lo mismo contigo y conmigo. ¿No será que muchas veces nos preguntamos por qué Dios nos escogió a nosotros? Pero es el mismo Dios el que se vistió de Pedro,
el que se vistió de Gedeón, el que les dio grandes promesas a ellos, ese mismo Dios es el que te dio a ti un nuevo nacimiento. Ese mismo Dios es el que está dispuesto a vestirse de ti para cambiar tu destino y el destino de tu familia. Lavash. Eso significa vestirse el Señor de ti. Aleluya. Cuando el Señor se viste de una persona, lo primero que sucede es que su pasado es destruido. Pero también es que el Señor comienza a traer una transformación interna, que es arrancado todo lo que hay en el hombre interior que a Dios no le agrada. ¿Cómo lo sé? Lo primero que vive Gedeón es que arrancó lo que a Dios no le agradaba. Arrancó la idolatría que había levantado su padre. Y no solamente lo destruyó, sino que también levantó un altar al Señor. De lo primero que yo veo, una persona que Dios la ha tomado para vestirse de él o de ella, lo primero que sucede es que el testimonio de Dios se manifiesta de forma pública. ¿Por qué? Porque comienza a cambiar la mentalidad, comienza a cambiar la manera de hablar, comienza a cambiar los intereses personales, aún la forma de alimentación. Mira, hasta con vergüenza lo diré, hay algunos que llega Cristo a su vida y comienzan a bañarse. Bueno, hay otros que ni poniéndolos en la lluvia se bañan, ¿verdad? Pero hay un cambio genuino en el corazón del hombre cuando viene el Señor y se viste de él o de ella. Pero también, eso es en el primer círculo, en lo más íntimo. Pero también se manifiestan cosas en un segundo círculo, que es un círculo cercano. Y es que la gente que nos rodea, la gente con la cual tú convives, se da cuenta que eres hijo de Dios. Ojo, si la gente que te rodea no se ha dado cuenta que eres hijo de Dios, es porque quizás tú seas un cristiano con un código que dice 007. Eres un cristiano de la súper secreta. Y no, un cristiano de la secreta necesita ser vestido del Señor, porque no se va a tratar de que andemos en la calle diciendo, yo soy cristiano, yo alabo al Señor. No, se trata de que la vestimenta del Señor, vida, santidad, fe, sea manifestada a través de ti. Para que aquel que tenga un conflicto, en vez de ir con algún brujo, en vez de ir a algún psicólogo, vaya contigo y te pida consejo a ti. Quizás no entienda él por qué se acerca a ti, pero la vestidura del Señor se va a manifestar y lo vas a poder instruir a través del mejor mensaje que existe, que es el mensaje del Evangelio. Mi amado, cuando el Señor se viste de una persona, es para darle victoria tras victoria, pero no solo en aquello que tú sientes que puedes alcanzar, sino en aquellas cosas que son inalcanzables. Y el mejor ejemplo, volvemos a la historia de Gedeón. Gedeón contaba con 32,000 hombres. Ese era su ejército. Y cuando fueron a la batalla contra los madianitas, a causa del abuso que vivían, el Señor le dijo, manda de regreso a casa a todos los que tengan temor. Y dice la Escritura que se regresaron 22,000 personas. Es decir, que ahora el ejército de Gedeón era de 10,000 hombres. Pero aún el Señor le dijo, no, Gedeón, son demasiados y yo lo que quiero es mostrarte
que es mi mano, que es mi victoria. No quiero que después los hombres se gocen pensando que fueron ellos los que tomaron la victoria. Y el Señor lo instruyó para que probara a esos 10,000 hombres. Gedeón los probó y solamente quedaron 300 hombres. 300 hombres armados. Pero te quiero explicar cuál era su armamento. Su armamento no eran espadas, no eran arcos, no eran lanzas. El armamento de Gedeón y todo su ejército de 300 hombres eran jarrones de barro, eran trompetas, y enfrentaron a un ejército de 135,000 hombres. Y era porque el Señor les estaba mostrando: no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Mi amado, cuando un hombre, no dos, un hombre está vestido del Señor, o más bien un hombre es escogido por el Señor para ser vestido de Él, las huestes espirituales de Satanás son sometidas. La atmósfera es transformada y la voluntad de Dios es manifestada. Cuando el Señor se viste de alguien, es para revelarle algo. Y hay dos cosas que el Señor revela. Una, su voluntad. ¿No será que tú desees conocer la voluntad de Dios para ti? Y la segunda, le revela qué hacer y qué dejar de hacer. ¿Para qué andar preguntando: oye, esto está bien, oye, esto está mal? Para eso el Señor se viste de ti, para mostrarte la realidad. Si tú deseas comprender esta profundidad, es esto: cuando el Señor se viste de ti, te da a conocer su plan, te da a conocer su propósito. Pero hay un error entre muchas personas. Piensan que el plan de Dios va a caer del cielo y va a llegar como con un pergamino, se lo va a entregar un arcángel y le va a decir: papito, mamita, aquí está lo que el Señor espera de ti. Oye, qué fácil sería, pero no va a pasar. También hay otro grupo de personas que están esperando que el pastor les diga cuál es su propósito en la vida. Tampoco va a pasar. ¿Qué es esto? Es el Señor mismo quien se revela a ti y te da a conocer en su presencia la guía perfecta y el plan y el propósito que el Señor tiene para ti. Y quiero mostrarte 3 puntos que yo encuentro que el Señor guió a Gedeón a que rompiera. Es decir, el plan de Dios para Gedeón. Pero ese plan de Dios también es necesario que lo aprendamos nosotros para tener paz y confianza en cosas que hace el Señor. Y el primer punto que quiero destacar es: Gedeón efectivamente era un hombre responsable para llevar provisión a su familia. Pero Gedeón no conocía a Dios como su proveedor. Es decir, cuando el Señor se viste de Gedeón, a Gedeón le cae el 20 de que ahora era el Señor el proveedor y no eran sus fuerzas. Y en ese momento Gedeón dejó por un lado la ansiedad y el temor. Segundo punto que quiero destacar esta noche también. Gedeón dudaba de ser capaz de responder a su llamado. Así como muchos en la casa del Señor han dudado. Lo mismo le pasó a Gedeón. Pero cuando el Señor se viste de Gedeón, a Gedeón le fue revelado que él tan solo era un vaso útil en las manos de Dios
y era el Señor el que vertía el contenido de la gloria. Es decir, no dependía el contenido de Gedeón. A Gedeón lo único que le era necesario era mantenerse en el estante del Señor, no apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y el tercer punto que quiero destacar de Gedeón es que él se sentía incapaz, inútil de hacer las tareas que el Señor le encomendaba. Pero cuando el Señor se viste de Gedeón, lo guió en mucho amor a mirarse en el espejo de la presencia de Dios y no ante el espejo de su incapacidad. Déjate de ver en ese espejo, porque el propósito de Dios para muchos de nosotros es permitir que Él se mire. Porque si el Señor se mira a través de ti, ¿cuántos miles serán alcanzados? Y en la Escritura veo que el Señor ha retrasado su venida para que muchos vengan a arrepentimiento. Aleluya. En la Escritura encontramos muchísimos hombres y mujeres de Dios que el Señor, nuestro Señor, se vistió de ellos para manifestar la gloria. Pero quiero hacer un pequeño repaso e ir aplicando el mensaje. Cuando el Espíritu viene sobre de ti, viene a impartir entendimiento, discernimiento, de una manera diferente a lo que hay en el mundo. Viene a impartir gracia. Por eso hay muchas personas que te prefieren a ti que a la persona con la cual estás compitiendo o a una persona del mundo. Cuando el Señor viene y se viste de ti, imparte capacidades que ni siquiera sabías que tenías. Provoca en ti que aprendas a trabajar en amor, en armonía, en unidad, con una sola visión. El Espíritu Santo, mi amado, cuando te toma, no solamente lo hace para ayudarte, o para sostenerte, o para cuidarte, sino lo hace para que tú mismo hagas lo que Dios el Padre está esperando de ti. Pues al momento de que el Espíritu Santo se viste de ti, todas las cosas cambian. Por ejemplo, hay un hombre llamado Bezalel en la palabra, el cual cuando vino el Señor sobre de él, el Señor le dio muchas habilidades artísticas. Cuando el Señor vino sobre David, le dio sabiduría y poder para poder gobernar. Cuando el Señor vino sobre Jefté, le dio una gran destreza militar. Cuando el Señor vino sobre el profeta Zacarías, le dio palabras completamente certeras para momentos de dificultad. Y cuando el Señor viene sobre de ti, tu debilidad es completada en su poder y la enfermedad tiene que ser desarraigada a causa de su gloria. Cuando el Espíritu Santo, mi amado, viene sobre de ti, automáticamente Él, no tú, Él comienza a corregir tu propia vida. Te hace mirar tu vida ante el espejo de la palabra. Por eso hay palabras que te duelen tanto, que te sientes herido, pero las comienzas a practicar y comienzas a sentirte corregido, comienzas a sentirte bendecido, comienzas aún a sentirte consolado. Mira, el más interesado encuentro yo en la palabra. El más interesado en actuar es el Espíritu Santo, porque tú eres morada y habitación de su gloria. Porque cuando hay una persona que le dé el control total al Señor, automáticamente el reino de los cielos llega a esa casa y comienza a manifestarse salvación, bendición, transformación. Una persona la cual el Señor toma
esa persona se convierte en un terror, se vuelve en un terrorista del reino de las tinieblas, se vuelve una arma letal en la mano del Señor. Es decir, ya no eres tú el que habla, sino es el Espíritu Santo el que establece las cosas. Ya no son tus labios, sino que es la boca de Dios en esta tierra hablando, estableciendo, estallando. Mis amados, lo mismo que vivió Zacarías, lo mismo que vivió Gedeón, lo mismo que vivió David, Jefté, aún Bezalel, es lo mismo que vivieron los apóstoles en el aposento alto cuando vino el Espíritu Santo y se manifestó sobre de ellos. Mis amados, cuando viene el Espíritu Santo, todas las cosas son cambiadas. Y hoy es el día en el que tienes que saber que la vestidura favorita de Dios eres tú. Así que hoy quiero pedirte que te pongas en pie y vamos a orar, que el Espíritu Santo venga a tomar tu vida. Que si tú nunca has hablado en lenguas, hoy hables en lenguas. Que si nunca has recibido ningún don del Espíritu Santo, hoy sea el día en el cual venga esa manifestación. Porque cuando el Espíritu Santo esté en ti, el Señor te lleva a dar fruto. Provoca que tú mismo seas el lugar donde se manifiesten las promesas del Señor. Así que ahí, mi hermano, levanta tus manos. Vamos a orar. Padre bueno, hoy nosotros queremos ser tu vestidura. Padre, sabemos, Señor, que muchas veces esta vestidura está llena de dolores, de confusiones, de tropiezos, pero hoy nos abandonamos en ti, Señor. Vístete de nosotros. Sé tú tomando el control. Hoy en el nombre de Jesucristo, Señor, que aquel que nunca había hablado lenguas, ven sobre de él. Ven sobre de él. Mi hermano, si nunca has hablado lenguas, ahí está el Espíritu Santo. Recibe el don de hablar en lenguas, en otras lenguas espirituales. Recíbelo. Es como cuando recibiste a Cristo en tu corazón. Es como cuando recibiste sanidad. Hoy recibe. No pienses, me acabo de convertir, yo puedo. El Espíritu Santo está dispuesto para ti. Recibe el don de hablar en lenguas. Solamente comienza a hablar. No es inglés, no es francés, es un idioma espiritual. Comienza a soltar. El Espíritu Santo está ahí, bautizando, tocando, invistiendo de poder. El Espíritu Santo está sobre de ti. Hoy, Espíritu Santo, así como veniste sobre Jefté, así como veniste sobre los apóstoles, hoy ven sobre cada uno de los que escuchan el mensaje. Comienza a cambiar el entendimiento. Comienza a libertar su espíritu. Padre, toda atadura de brujería es rota en el nombre de Jesús. Eres tú moviéndose, Espíritu Santo. Que hoy, Padre, que cada uno de mis hermanos hoy se vuelvan, Señor, ese lugar donde se manifiestan las promesas. Comienza a hablar tus lenguas. Comienza a hablar tus lenguas. Es algo que brota de manera sobrenatural. No es un idioma entendible. Eso que estás sintiendo aún en tu boca, en tu pecho, es el Señor manifestando sus lenguas. Ahí está el Espíritu Santo, hermano. Déjalo fluir. Déjalo fluir. Sé que ahí está. Sé que ahí está. Si no, no me hubiera dado este mensaje. Hoy, Espíritu Santo, muévete en medio de tu grey. Muévete en medio de aquellos que están escuchando. No importando que sea la primera vez. No importando, Señor, quienes sean. Hoy fluye, Espíritu Santo. Aún para aquellos, Señor, que se habían reunido a robar, a matar y a destruir. Su entendimiento es confundido y ellos son libertados. Hoy viene libertad en el Espíritu Santo. Sé tú mismo moviéndote, Espíritu de Dios. Obra, 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 obra. Libertad, libertad,
sanidad, transformación. Hoy, Espíritu Santo, eres tú el que comienza a tomar a cada uno de mis hermanos, vistiéndose de ellos, dándoles sabiduría, dándoles entendimiento. Hoy, Padre, tócalos. Tócalos, Espíritu Santo. Tócalos, Espíritu de Dios. Y tan solo levántale tus manos al Señor. Él está ahí. Él está ahí. Él está ahí. Él está moviéndose. Hoy, Señor, así como con Gedeón, en el lagar de nuestra inquietud, en el lagar, Señor, de la ansiedad, ahí es donde tú te manifiestas, Señor. Ahí es donde tú muestras tu gloria, Señor. Ahí es, Señor, donde tú comienzas a obrar, Señor. Obra, 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 Espíritu Santo, obra. Obra, toca, Señor. Toca, Señor, toca, Señor. Toca lo profundo, Señor. Ahí está el Señor hablando a tu corazón. El Señor está hablándote. Anota lo que el Señor te hable. Anota lo que el Señor te hable. Ahí es una palabra de edificación. Hoy, en el nombre de Jesucristo, aquí estamos, estando atentos a tu voz, estando atentos, Señor, a lo que tú quieras hacer. Obra entre nosotros, Espíritu Santo. Obra entre nosotros, amado Rey. Solo levanta tus manos, muévelas en el aire. Deja que el Señor te toque. Deja que el Señor te tome. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Hoy, Padre, es impartida tu presencia. Aquel que nunca te había sentido, hoy date a conocer. El hermoso Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, obra, 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 obra. Hoy, Padre, hablo sanidad a tu pueblo. Enviaste tu palabra y fueron sanos. Hoy viene sanidad, Señor, sobre de ellos. Sanidad, Señor, sanidad. En el nombre de Jesucristo, sanidad. Sanidad, sanidad, sanidad. Sé libre, hermano. Sé sano, hermana. Ahora mismo esos dolores que sentías en la espalda baja, aún ese dolor continuo, hoy es desvanecido, desvanecido, desvanecido. Toda dolencia es desvanecida. Hoy, Espíritu Santo, gracias. Gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia. Hoy, mi amado, siento en mi corazón que es tiempo de reconciliarnos con el Padre. Si tú eres uno de ellos, tan solo dile: aquí estoy, Señor. No me volveré a apartar de ti. Hoy reconozco, Señor, que durante un tiempo hice lo que yo deseé, pero hoy vengo a comprometerme contigo, a aferrarme a tu presencia, a decirte: no me sueltes, que quiero estar en ti, Señor. Quiero ser vestido de ti continuamente. Hoy, Jesucristo, tú eres mi libertador, tú eres mi salvador. Perdona todas mis maldades, limpia mis rebeliones. El castigo de mi paz ha sido sobre de ti, y aún por tus llagas yo he sido curado. Hoy, en el nombre de Jesús, hoy renuncio al mundo y me aferro a Cristo. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Amén, amado. Amén. Aleluya. Amén. Dios es bueno y Él está entre nosotros. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Él es el que ha estado ahí contigo. Y bueno, vamos llegando al final de nuestra reunión. Gracias por haberte conectado, hermano. Gracias por haberte conectado, hermana. Y antes de despedirnos, tenemos la oportunidad de honrar al Señor con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Así que hoy levántalas al Señor. Y hoy le vas a decir: Padre, en el nombre de Jesucristo,
hoy te presento mis diezmos y mis ofrendas. Y te ruego, recíbelas tú con aroma grato. Por favor, Padre, reprende al devorador. Dame en el nombre de Jesús ideas creativas para poder hacer justo lo que tú esperas que haga. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. Mi amado, mi amada, buenas noches. Dios te bendiga.